Hay situaciones en la vida en las que no podemos controlar todos los factores ni todos los detalles y a veces los planes cambian. De eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio de ¡Qué buena pregunta! Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su podcast, su podcast favorito. ¡Qué buena pregunta! Sean muy bienvenidos, querido auditorio. Antes de empezar con nuestra pregunta del día de hoy, le paso la palabra a mis amigos para presentarnos. Aquí por la derecha, su amigo Alan. Como siempre, con mucho cariño para ustedes, amigos y amigas. Aquí a su izquierda, el buen Paz. Bueno, a su derecha. Bueno, conocido aquí como a su David derecha también. suya de Manny. Y bueno, aquí, como ya se la saben, su buen amigo Manny. Queridos amigos, hay veces en las que hacemos muchísimos planes, pero pasa un imprevisto. Todo pasa y todo queda. Todo pasa y todo queda. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La pregunta sería, ¿cómo podemos manejar los imprevistos? Todo pasa y todo queda. Y poniendo en contexto por qué surgió el tema del día de hoy, hace algunas semanas grabamos un día completo de grabación normal y de repente cuando andábamos checando los archivos de video, ¡oh sorpresa! Se habían borrado de la faz de la tierra y no teníamos los videos, así que perdimos completamente un día de grabación. Otros se agregan a la lista de capítulos perdidos. Qué buena pregunta. Se agregan Con el a la capítulo 1. Si alguien los encuentra, Por favor, háganoslo llegar. no hay recompensa, pero pues tendrá una recompensa de corazón. Ya tenemos 4 episodios perdidos. El episodio número 1, uno que se grabó ahí, se nos corrompió el audio y el video no se grabó jamás. Y 2 episodios perdidos de imprevistos precisamente. Pero bueno, ¿qué son los imprevistos, amigos? Imprevistos. Según el diccionario de la lengua española, no sé qué, no estoy leyendo eso, pero los imprevistos son todas esas cosas que salen por fuera de los planes que tenías hechos. Esas, pues sí, lo que no estaba programado, porque uno piensa en su cabecita que todo va a salir perfecto, mágico y conforme a todas las situaciones que normalmente suele prevenir, suele tener. Pero pueden pasar otras cosas que no tenías contemplado y a eso le llamamos imprevisto. Sí, básicamente son todas aquellas situaciones o circunstancias que se van fuera de nuestro scope o de nuestro análisis inicial cuando tenemos algún plan. Todo aquello que nos puede poner en un riesgo de entrega o de retardar las actividades que tenemos planeadas. Así es. Y bueno, ya viendo así como que el contexto a grandes rasgos, gracias amigo, no sé, no me acordaba. Ya como que teniendo eso en mente, podemos hablar ahora sí de cómo nos afectan los imprevistos. O sea, primero, cómo nos afectan, cómo a veces nos pueden afectar de manera psicológica, de manera emocional, en nuestro tiempo. ¿Algún ejemplo que les haya pasado así de, híjole, ya tenía todos mis planes y algo pasó? Pues fíjate que estoy acordándome mucho de mi juventud. Normalmente tenía preparado alguna salida con amigos o tenía preparado alguna ida de estudios o alguna ida de algún proyecto de emprendimiento, algo por el estilo. Y es muy dado, bueno, era muy dado en aquel entonces en mi familia de contemplar mi tiempo como el tiempo de, es que mi hijo me va a ayudar aunque no le haya preguntado. Y normalmente tenía que dividirme en ese tipo de situaciones, de que mi madre me pedía ayuda para llevarla a cierto lugar o para ayudarle con ciertas cosas. Entonces a mí me molestaba mucho, emocionalmente me sentía mal, por el sentido de que a mí desde niño mi padre me dijo mucho que tienes que dar la cara, que un hombre es una persona de palabra y tiene que cumplir todo lo que dice. Entonces me dolía mucho porque yo quería cumplir en todos lados. Bueno, yo quería cumplir mi palabra en mis compromisos y a veces me tenía que llegar un poco tarde o algo tarde por andar ayudando a mi familia. Entonces esas son clases de imprevistos que me han solido pasar.
Otros pueden ser ya cuestiones climáticas, que vas a hacer algo, planeas unas actividades al aire libre, un rally, un día de campo, algo muy bonito, y a la mera hora llueve y se te acabó el día de albercas que tenías planeado con todos tus amigos, y pues ni modo, se planea una ida de videojuegos o algo así, o tienes que aprender a, como dice la palabra, imprevisto, a improvisar. Otro ejemplo que se me ocurre, bueno, ya hay muchos ejemplos, vamos para Alan, le voy a decir que no le dejé. No pasa nada. Pues yo creo que yo me voy por algo más sencillo, el típico cuando estás así, digamos, en una situación ahorcada económicamente y que dices, ya voy a salir de pedos, y ¡pum!, se descompone el carro. Ese es un imprevisto. Ese es un imprevisto, por ejemplo. O te chocan. Un choque, un accidente, o si lo hablamos, por ejemplo, en un negocio o en una empresa, te falta gente, se te enferma la gente, no van porque se fueron de fiesta y amanecieron malitos, O te enfermas tú. Ajá, o no llegan las cosas cuando estabas esperando que llegaran, que necesitas algún material o algún recurso y pues no lo tienes en el tiempo y en la forma que lo necesitas. Alguna entrega incorrecta, se perdió el paquete en el camino, mandan cruzados los paquetes. Me pasó una vez, pero yo siendo el que mandaba los paquetes. Ay, eso estuvo peor. Sí, entonces, esos son ejemplos de imprevistos que podremos decir. Fíjate que a mí me pasó... Bueno, ya llevo rato en todo esto de creación de contenido. Aquí en Qué Buena Que Pregunta llevamos año y medio, más o menos. Más o menos. Creando contenido y demás. Pero ya antes de eso había tenido otros proyectos. Y una vez tuvimos un evento allá en tiempos del bicho. Tenemos un evento, acabamos de iniciar un nuevo proyecto. Teníamos que sacar video algunos días en específico. Y ya habíamos jalado bastante gente. O sea, realmente fue uno de los eventos que aprovechamos que todo el mundo estaba en sus casas. Y era como que algo que jaló muchas personas. Y nos estuvieron ayudando muchísimas personas. O sea, nos mandaban su tema, lo editábamos, lo sacábamos en las redes. Y me pasó que uno de los días, con uno de los invitados que teníamos musicales, nos mandó un video ahí de su concierto y demás. Pues me pasó imprevisto de que la computadora no quería funcionar para el momento de la edición. El internet se me fue la luz por varias horas. Total, a la hora que tenía que sacar el episodio estaba así ya con todos los imprevistos que me habían ocurrido. De que fue, híjole, a ver si sale, porque no tenía el mismo internet que tengo ahora. Tenía un internet súper lento a la subida. Entonces, súper comprimí todo lo que se pudo, sacrifiqué calidad en el video, pero salió, al final de cuentas salió, y ese es el siguiente punto. O sea, ya hemos visto que a veces los imprevistos pues son eso, o sea, no es algo que planeáramos, no es algo que realmente esperábamos, pero ¿cómo podemos afrontar esa situación? Porque muchas veces nos pasa un imprevisto y ya tenemos el tiempo encima, ya tenemos muchas cosas que teníamos que hacer, y a veces lo afrontamos de una manera positiva, una manera de resolver las cosas, y a veces lo afrontamos de una manera muy negativa, que me autosaboteo. Entonces, sobre ese aspecto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar los imprevistos? Fíjate que creo que es algo muy artístico hasta cierto punto, porque siento que el arte es esa parte que te dejas fluir con la vida, que ya no andas poniendo resistencia, que andas disfrutando cada saborcito, cada cambio, cada cosa, como que ya no te andas buscando tanto el perfeccionismo, sino el disfrutar del momento, de la alegría, del presente. Entonces siento que cuando llegan estos imprevistos hay que verlos de esa manera como artística, de a ver cómo lo transformo, cómo lo muevo, cómo le cambio, le muevo por aquí, le muevo por acá, qué puedo hacer con lo que tengo, y si no tengo yo, quiénes pueden ayudarme en este imprevisto, quiénes son parte de esta situación, o quién no es parte de esta situación, pero tiene las armas o las herramientas para darle la vuelta a esto. Entonces, es parte de tener esa mentalidad artística y, como decías, esa mentalidad positiva.
es entrenar mucho la mente, porque muchas veces cuando viene la carga, hay una frase muy, muy común que solemos decir que es, me cayó todo de golpe, o fue toda una tormenta, así como... Cuando no hay la llovizna. O muchos dicen, no sé, parece que Dios se puso de acuerdo o alguien así, porque te cayó una tras otra, ¿no? Pum, pum, pum. Normalmente cuando hay un imprevisto no es así como, pasó una sola cosa y ya no, es como, pasa como una cadenita así, pa, 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 pa. Y ahí es cuando te duele más, ¿verdad? Porque fuera una sola cosa, pues dices, hago esto, hago lo otro. Pero no sé, por dar un ejemplo de máquinas, este tornillo se aflojó. Y dice, pues aprieto el tornillo, pero no, ya como se aflojó, se movió la máquina y se descompuso esta otra cosa, se salió el aceite de acá, de quién sabe qué, entonces tienes que ver varias situaciones. Entonces, cuando tienes la mente fuerte, cuando estás constantemente disfrutando de la vida más que nada, en lugar de que te frustres, te ríes. A mí me ayuda mucho, en mi caso en particular. A otras personas les molesta que me ría cuando me pasan desgracias, es así como... Güey, nos vamos a morir, o güey, está pasando lo peor de la vida y tú te estás riendo. Es como mi mecanismo de defensa, creo yo, para afrontar las cosas de manera más positiva. Me río porque siento que si lo veo de esa manera, lo puedo afrontar mejor, lo puedo afrontar con mejor humor. Y acordándome del buen Checo que estuvo aquí en Qué Buena Pregunta, vayan a ver ese capítulo. El humor es poder transformar la situación, es poder agarrar como el drama, eso malo que te pasó, darle la vuelta y después se va a convertir en una historia de la que te puedas reír y la puedas contar hasta en tu stand-up. Oh, y vaya que sí. Bueno, mira, yo creo que cuando tienes imprevistos hay que hablar del tipo de imprevisto que pueda ser, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor algo social o algo así de no muy crítico, no de mucha relevancia. Bola de compromiso. Puede ser. Pero por ejemplo, si estás en una salida con unos amigos o con algún familiar o algo así por el estilo, que no es súper importante o que sea algo más social, digamos, siempre está la oportunidad de que puedas hablarlo y lo puedas posponer. Es una alternativa, ¿verdad? Siempre es muy importante, como decía Paz, el mantener la actitud, ¿no? Mantener la calma, el cómo tomas las cosas y cómo en vez de envolverte en el problema que está pasando realmente o en el buscar culpables o en el por qué pasó, empezar a pensar más bien o enfocar tus esfuerzos en cómo solucionarlo o en cómo aligerar la situación de lo que el imprevisto te está generando, ¿no? Una alternativa, por ejemplo, como decíamos ya de lo social o algo así por el estilo, siempre se puede posponer, se puede hablar con unas personas o se puede tomar una decisión en conjunto donde mientras haya comunicación puede haber una solución sencilla. Si hablamos, por ejemplo, en algo más comercial o de algún proceso, de algún negocio, pues casi siempre, por ejemplo, tomando en cuenta un proyecto o producción, digamos, en una planta, el imprevisto te va a representar dinero perdido de una manera u otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes tener un proyecto que estaba pues en vistas de reducir algún costo o de mejorar alguna condición o reducir alguna condición incorrecta. ¿Qué es cuando tienes ya una fecha comprometida así por el estilo? Primero que nada, igual, puedes ver alternativas donde puedas ganar más tiempo o donde puedas ajustar las fechas de entrega o el tipo de tarea como la debas de entregar. Y como decía Paz, también me robo un par de ideas ahí de lo que él estaba argumentando. Tienes que ser muy creativo a la hora de cómo vas a solucionarlo. Ver cuáles son todos los recursos que tienes a disposición y cómo poder solucionar de la manera más sencilla la condición, la situación, con el menor impacto posible que afecte al plan o al proyecto que estabas tú tratando de hacer. Fuera de esto, que pueda solucionarse como un simple arreglo o como reorganizar los recursos, muchas veces te puede incurrir en un gasto adicional. Uh-huh. Y no hablamos solamente, casi todo se puede traducir en dinero cuando hablamos a la hora de negocios, obviamente, pero puedes añadir recursos a manera de poder más rápidamente tener o corregir aquella condición que te está afectando. Puede ser de meterle más dinero para acelerar las cosas, expeditar las cosas, meter más gente,
llamar a un especialista que te pueda ayudar a solucionar las condiciones que tienes, pero pues siempre te va a involucrar un gasto adicional, casi siempre cuando tienes un imprevisto. Puede ser hasta energía, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser gente, pero sí, la parte muy importante es actitud, creatividad y pues más que nada pues tener ahí yo creo una también actitud de, ¿cuál puede ser? Como de respuesta rápida, de urgencia. Ya. Fíjate que mencionas algo muy importante precisamente en esto. Los imprevistos llegan y los podemos afrontar, como decía, del lado positivo o del lado negativo. Pero, ¿qué pasa cuando los afrontamos del lado negativo? Me va a estar afectando más y me va a estar creando más imprevistos. Porque de repente es, ok, tengo un trabajo, tengo que entregar algo. Sí, pero algo pasó, no sé, tenía una junta de trabajo muy importante, tenía que llegar a otro estado, pero el vuelo se retrasó porque de repente se vino lluvia extrema y no pueden salir los aviones, o de repente algo que yo no controlo. Llegó Alberto y estuvo 1 hora el ciclón pegando y ya no pude salir. Y se retrasaron a veces los vuelos, no voy a llegar a mi compromiso. Si lo afronto del lado negativo, pues me voy a estresar, voy a empezar a hacer más problemas, me va a hacer problemas de salud, me va a bajar la presión. Puede que me hablen las personas y les conteste de manera negativa, pierda la oportunidad. Pero mencionaste precisamente algo importante, la capacidad de resolver. Muchas veces en los trabajos, no me dejarán mentir, una de las cuestiones que piden es el saber improvisar o el saber cómo sacar adelante los proyectos, las cosas y demás. Entonces, bien, por ejemplo, en este caso que mencionaba, se me retrasó el vuelo, no voy a llegar a tiempo a mi junta. Ok, pues me pongo de acuerdo con el cliente, con la persona con la que me iba a contactar o con la persona con la que iba. Y ¿sabes qué? Pues pasó algo, no está en mí, podemos reagendarlo, podemos vernos más adelante. No puedo, ok, nos conectamos aquí por internet, si te parece bien, y ya lo vemos, ya cuando esté en aquel lado nos coincidimos agendas y demás, pero pues no vamos a dejar caer en el negocio, no vamos a dejar caer todo nada más por este imprevisto. Pues aquí me conecto en el aeropuerto, o me voy al hotel y nos conectamos, nos vemos y ya luego lo contactamos en persona. Y precisamente ahí voy al siguiente punto. ¿Cómo podemos prevenir un imprevisto? Porque hay técnicas para decir, ok, tengo que entregar un proyecto, ya hice la planeación del proyecto, ya tengo mi estimación de tiempos, de costos y demás. Pero ¿cómo puedo prevenir que en ese transcurso algo suceda y me vaya a atrasar? Okay. Bueno, mira, hablando un poco en experiencia, en lo que son proyectos, muchas veces tienes que tomar tú en vista de que cuando estás haciendo una planeación, no debes de irte tan justo o exactamente en cuanto tenga esto, va a pasar el siguiente step. Casi siempre debes de tomar tú un margen de seguridad al momento de planear donde puedan presentarse imprevistos y que te den tiempo de reaccionar. Puede ser un margen de seguridad tanto en costos, puede ser en tiempo, y siempre tomar alternativas, te digo, casi siempre es mantenerte con un margen de seguridad, creo yo, al momento de planear. Es una de las alternativas que veo yo al principio para prevenir los imprevistos. Igual, dentro de todos los factores que implican, estoy tratándome mucho, me disculpa, todos los recursos que puedan estar involucrados dentro de tu proyecto, dentro de la cosa que estás planeando, debes de contemplar cuáles son los posibles riesgos de que algo fallara. ¿Sí? Por ejemplo, si es capital humano, de que te falte la gente. Si es de entregas o de piezas de materiales que necesitas, ver los tiempos de entrega cuántos son y saber que puedan existir retrasos o condiciones que te impidan contar con lo que necesitas para poder ponerlo en tiempo, en forma. La parte de documentaciones, la parte de diseños, redacciones, etc. Te digo, casi todo pues tienes que, digamos que consultarlo primero con los especialistas o con los encargados de cada área para que sepas cuál es el tiempo adecuado para hacerlo en una situación en la cual no estuvieran bajo presión, que se pueda hacer el trabajo en un margen normal, por decirlo de una manera, no apresuradamente,
lo peor que puedes hacer, yo creo, es planear con el recurso mínimo. Yo creo que es de lo peor, es lo que más te puede acercar a que algún imprevisto te afecte dentro de tus proyectos. Entonces, con las personas encargadas o con los especialistas de cada alguna de las actividades que se van a hacer, saber cuáles son los tiempos, los recursos requeridos y poder proteger de cierto modo en cada área, un poco con un margen de seguridad, que puedan contar con cierta holgura para poder amortiguar el impacto que pueda causar algún imprevisto. Vale. Sí, fíjate que acordándome en la industria hay una herramienta que se llama lecciones aprendidas, que pues básicamente es la documentación de todo lo que ha pasado a través de los procesos que se quieren realizar, y cuando se hacen este tipo de cosas en el proceso, pues es cuando te salen los imprevistos. Uh-huh. Y se documenta de que esta vez pasó esto por esto, pasó esto por esto, pasó esto por esto, y está documentado. Entonces normalmente puedes analizar este tipo de cosas de lecciones aprendidas para evitar que vuelvan a suceder. De hecho, en la industria es muy popular, muy común que cuando la cagas, cuando te equivocas, cuando algo sale de control, te pregunta tu supervisor, ¿qué vas a hacer para que no vuelva a ocurrir? Uh-huh. La pregunta más común que te van a hacer, así como, y tú andas, no, es que se soltó el tornillo, no, es que los de mantenimiento, no, los de quién sabe qué, y tu superior, a él no le interesa eso, él nomás te va a decir, ¿qué vas a hacer para que no vuelva a ocurrir? Uh-huh. Entonces, tienes que analizar el caso con la mente fría, ya más calmado, más serio, y pensar así, ¿qué voy a hacer para que no vuelva a ocurrir? Pum, se documenta. También, lo que dice Alan, cuando no hay esto de lecciones aprendidas, no se ha hecho, es la primera vez, ir con los especialistas, ir con gente que ya conozca del tema, y ellos te pueden asesorar y decirte, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto otro, puede salirse de control por aquí, puede salirse de control por allá. Entonces, estos son los puntos importantes. Aquí pon atención. Entonces, siempre es importante, pues sí, captar o aprender de las otras personas que ya hayan realizado lo que quieres hacer. Eso te puede ayudar. Lo que sigue después es tener tus lecciones aprendidas. Conforme tu proceso vas aprendiendo para que no vuelva a ocurrir. O en caso de que ocurran, saber cómo actuar para solucionarlo rápidamente. Uh-huh. Y fíjate, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, pero en sistemas, ya existen metodologías que te ayudan mucho a estas cosas, a evitar algún imprevisto, a tener un buen plan de trabajo. Y eso es algo que me apasiona muchísimo, todo lo que es la administración de proyectos, la administración de algún trabajo, algo por el estilo, todo lo que es el project manager. Y dentro de eso, de las metodologías más utilizadas, y sí, siempre les hago como que la broma a mis alumnos, es la que ellos utilizan, la programación extrema. Claro que ellos la mal utilizan, que es dejar todo para la última semana antes de las evaluaciones, ¿verdad? Y están programando de manera muy extrema. Pero no, la metodología nos dice que hay que estar siempre atentos a algún imprevisto que pueda surgir. Entonces siempre hay que estar en ese modo alerta, por así decirlo. Paranoicos. Sí, o sea, como que en ese modo de alerta y a anticiparse una jugada o dos como en el ajedrez, de qué es lo que puede pasar. Entonces siempre se sigue la metodología y vaya viendo, bueno, vamos por steps, vamos por pasos. En la primera fase vamos a programar esta funcionalidad, la vamos a probar en tales semanas. Pero aunque yo sé que la fecha de las pruebas, por ejemplo, me va a llevar un día, yo programo 3 días. ¿Por qué? Porque algo puede pasar. Me falló la luz, la prueba no funcionó, hay que hacer correcciones, hay que hacer cosas. Y eso es en sí lo que estamos en programación extrema. El otro método es el método Scrum, que también es ir siguiendo pasos, pero ir previendo errores, previendo cosas y situaciones, que me vayan a ocurrir en el camino. Para anticiparme y saber, ok, ya sucedió el error, ya sucedió el imprevisto, ya sucedió aquello que me está impidiendo continuar con el trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante? No me voy a retrasar. Entonces designo un equipo que esté avanzando, otro equipo que empiece a reparar el error, que empiece a corregir, pero el trabajo siempre va a seguir. Entonces, sobre este aspecto, y dejando de lado los negocios, en mi vida diaria, ¿cómo puedo manejar
los imprevistos. O sea, ya lo vimos desde el lado financiero, desde el lado económico y así, pero por ejemplo, yo me planeé para unas vacaciones y en el transcurso, pues se me vino, no sé, un deslave y ya no pude avanzar, ya perdí un día de trabajo, ya digo de vacaciones, ya perdí un día de las actividades. Entonces, ¿cómo puedo manejar yo en mi vida diaria estos imprevistos para que estos no me afecten de manera emocional o no me afecten de manera psicológica o no me cambien el estado de ánimo? Paz ya decía, por ejemplo, pues yo lo veo desde el lado de la felicidad, pero viéndolo en general, tanto del lado personal como del lado, son dos puntos, los debatimos rápidamente, del lado personal como del lado sentimental, porque también puede pasar de que, híjole, me le iba a declarar, ya tenía todo listo, ya tenía el restaurante, todo esto, pero en el camino me ponché. Entonces, desde estos dos aspectos de nuestras vidas, ¿cómo podemos manejar los imprevistos? Ok, mucho yo creo que es aprender a vivir en el presente, ¿no? A saber estar consciente ahí en el momento de lo que está pasando y poder aprender a cómo a lidiar con las expectativas. ¿Sí? ¿Sí me explico esa parte? Si tú estás muy pendiente de lo que va a pasar o de lo que va a hacer, en el momento en el que algo te cambia, te va a frustrar muchísimo. ¿Por qué? Porque tú esperabas un resultado tal y cual y por tu ego o por como quieras llamarlo, te va a doler porque no estás teniendo el control de las circunstancias como lo tenías previsto, porque tenías una expectativa de un resultado exactamente como el que era. A diferencia de que si aprendes como que a ir tomando las cosas como van, puedes hacer la planeación y estar pensando en el futuro, como ya habíamos comentado anteriormente, pero como que estar sacando de cada momento la ventaja que puedas y estar viendo cómo puedes actuar o cómo puedes ir solucionando lo que te va surgiendo. Mucho de ello, por ejemplo, cuando involucra relaciones u otras personas, pues es la comunicación. Poder comunicar adecuadamente si te surge un problema, si te surge alguna condición anormal, de que puedas hablar inmediatamente con las personas y pues tener alguna acción para pues moverte, ser más flexible, ¿no? Esta parte de estar presente pues te ayuda a no frustrarte tanto, que no te dé tanta ansiedad, que no te dé tanto coraje al momento de que algo salga diferente de lo que estás esperando, cosa que a mí batallo mucho porque soy muy ansioso. Ahora que vi la película veo el monito de pero más greñudo acá. Fíjate que siento que una parte muy importante de esto en cuanto a lo emocional, lo sentimental, es darnos cuenta que el control es una ilusión. O sea, realmente no podemos tener todo bajo control, es imposible. Uh-huh. Es solo una idea perfeccionista que existe en nuestra cabeza. Siempre va a haber algo, por muy mínimo que sea. Incluso en la industria siempre dicen que es imposible que hagas dos productos, dos piezas exactamente iguales, por eso hay tolerancias para manejarlo. Entonces, el control es ilusorio. No existe. Quítate esa idea y cuando te quitas esa idea de que no debo tener todo bajo control siempre, te relaja, te sientes así como por ejemplo en relaciones, decías ahorita, si normalmente las parejas tóxicas, las personas tóxicas son tóxicas porque quieren tener bajo control la relación, quieren saber dónde está la otra persona, quieren saber dónde está, qué está haciendo, esto y lo otro, quieren tener el control total. Cuando lo sueltan, hasta se relajan. Y ya cuando sueltas el control, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que sí puedo hacer con la situación que tengo? O sea, hubo un imprevisto, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Enfócate en lo que sí puedes hacer. No sé, normalmente pasa un proyecto y estabas haciendo la actividad A y no puedes hacerla porque se fue el internet. Pero a lo mejor puedes hacer la B, la C o la D. Entonces eso también va en tu planeación. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Suelta el control. Cuando me llega el imprevisto, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y ¿cuál era la otra pregunta ganadora que nos enseñaron? Es la de ¿y cómo sí puedo lograrlo? Una gran pregunta. ¿Y cómo sí puedo lograrlo? ¿Cómo sí puedo sacar adelante? Fíjate que precisamente me acordé ahorita que decía Arlan que es una persona muy ansiosa.
Yo antes me frustraba muchísimo cuando no me salían los planes. Y no sé, tengo aquí mi agenda, siempre la tengo en todo. Y de repente veo algún día y tachado, donde no me salieron los planes que tenía. Y eso me frustraba mucho, entonces entraba en ese círculo de autosabotaje, de que, ok, no me salió esta actividad, se me bajaron las ganas, se me bajaron las fuerzas, ya no voy a sacar por ende la siguiente actividad, ya me deprimí, ya no quiero hacer nada, y me iba autosaboteando a mí mismo. Incluso la semana pasada me pasó ahí precisamente de eso, de que hubo como 2 o 3 días que estaba muy aburrido, que decía, ay, estoy muy aburrido, y decía, no, pero tengo muchas cosas que hacer. Me sentaba en la computadora y ay, no, estoy tan aburrido que no quiero estar sentado en la computadora. Tengo que ponerme a hacer algo para quitarme el aburrimiento. No, porque estoy muy aburrido para ponerme a hacer algo. Entonces como 2 días completos o 3 los perdí y me llegué a un nivel de frustración que me estaba enojado con todo el mundo. O sea, literalmente estábamos en el gimnasio y luego así, sí, vamos a hacerlo. Y acá Alan bien feliz. No, sí. Se tuve que meter chingazos. Casi. Era un zape, reacción, amigo. Al final me super motivé y todo. Una más. Al final sí me motivé y ya quité ese mal humor, pero precisamente porque quiero a veces tener el control de todo, de toda situación, de cada cosa, de cada pequeño detallito, y eso nos va muchas veces autosaboteando en el caso de los imprevistos. A veces es como, oye dude, tranquilo, respira, ya no te salió esto, pero bueno, no vayas a perder un día completo. O sea, ¿qué puedes hacer? Incluso cuando son temas de salud, porque incluso puede ser de que, tenía algunas cosas y me enfermé. Ok, me enfermé, no puedo hacer algo, no sé, traigo una gripa bastante fuerte, ya me tumbó, ya no puedo estar tanto tiempo en la computadora porque me duele la cabeza, lo que sea. Pero puedo aprovechar ese tiempo para descansar, para dedicármelo a mí, para reponerme. Puedo aprovechar ese tiempo de que, bueno, si no puedo estar tanto tiempo en una computadora o haciendo las cosas que yo quisiera, bueno, pero voy a empezar a hacer mi planeación para lo que sigue. Pero a fin de cuentas darle como que la vuelta a la situación, el ver pues el lado positivo. No hay, lo hemos dicho varias veces, no hay situaciones 100% blancas o 100% negras, 100% positivas o 100% negativas, sino que son situaciones a simple vista y hay que ver cómo resolver. Situaciones mestizas les llaman a veces. Uh-huh. Y es normal que a veces te frustres. Se tiene que ir practicando, se tiene que ir entrenando este músculo. Porque, no sé, por ejemplo, a veces tienes una reunión importante y luego vas a meterte al baño y resulta que el boiler se apagó y sale por agua fría, y entonces ya hasta ese evento puede hacerte enojar o sentirte mal. Y pues tienes que ir practicando esto. O sea, hay personas que dicen, pues ¿qué tiene? Me baño con agua fría, en causa es verano. En mi caso sí pasa, porque digo, ni quiero tocar el agua caliente ahorita. Pero pues sí, tienes que irlo practicando, entrenando. Pero es normal, también no te vayas a agüitar así como, no, es que yo me frustro mucho, me da mucha ansiedad, esto y lo otro. Hay personas que no les pasa lo que a mí. Es como todo, práctica, ejercicio, disciplina, y a veces hay que hacer las cosas aunque no tengas ganas. La disciplina es mejor que la motivación, aunque no nos gusta muchas veces. Sí, hay varias cosas que podemos ejercitar, como la paciencia, la tolerancia a la frustración y pues la aceptación también. Señor, dame paciencia porque si me das fuerza. Justamente. Pero sí, como digo, estas partes que podemos mejorar realmente como herramientas emocionales son cosas que nos ayudan a llevar más fácilmente los imprevistos. ¿Por qué? Porque en la vida no todo va a salir bien. Es una realidad. A veces las cosas van a salir de la chingada, no van a salir. Y tenemos también que aprender a aceptar cuando a veces, a pesar de que le quieras meter todos los recursos, simple y sencillamente no van a salir y no van a salir. Y necesitas aprender a tomar las riendas y aceptar cuando pues está fuera de tus manos completamente las cosas, y saber cómo comunicarlo, saber aceptar que puede haber fallos dentro de lo que estás tratando de hacer,
y pues aprender cómo comunicarlo, llámese a un jefe, llámese a una pareja, llámese a la familia, pero como decir, ¿sabes qué? Intenté hacer todo lo que estaba en mis manos, porque es lo que puedes hacer todo lo que está en tus manos, no puedes hacer más de lo que puedes hacer, aunque suene lógico o rebuznante, ¿no? Pero sí, tú puedes dar todo lo que está en tus manos. Si no pasa, si no se puede hacer, no se pudo hacer. Y necesitas saber cómo comunicarlo o cómo poder decirlo y aceptarlo, sin también tú castigarte tanto, ni hacerte ver a ti mismo como una víctima, ¿no? Así es. Y bueno, creo que por el tema vamos bastante bien, vamos cerrando, vamos dando conclusiones. ¿Qué virtudes creen ustedes que nos ayudan o qué herramientas, qué cosas podemos trabajar en nosotros mismos para que cuando pase un imprevisto, en vez de verlo con el lado negativo, lo diga, está bien, pasó? O sea, ¿qué virtudes debería yo trabajar para que no me afecte? Okay. Pues mucho de eso yo creo que la famosa resiliencia, ¿no? Que está tan de moda hoy la palabra. Que es pues decir las cosas como son, ¿no? Lo bueno, pues decirlo diferente, lo malo también. O sea, y aprender a aceptarlo. De lo que ya mencionaba, la paciencia, la aceptación y pues la tolerancia a la frustración. La calma, llámese mental o de corazón, que eso está mucho con poder estar presente y no estar viendo el qué va a ser o el qué sería, sino estar actuando conforme a lo que van pasando las cosas. Aprender a estar muy presente, eso creo que nos ayudaría mucho. Yo creo que una de las herramientas más poderosas para esto es la meditación. O sea, por eso hacemos muchas veces recalcamos esto, hay que meditar, porque cuando uno medita, digamos que puede paralizar el mundo alrededor, al menos de alguna manera mental. O sea, lo que está pasando afuera lo empiezas a ver como de una manera más tranquila, con más paz, más neutro. A lo mejor es un problema grande para muchas personas, pero tú lo ves como un reto, una situación. Entonces es algo que está llegándote, pero no te afecta, al menos emocionalmente. Y como no te afecta emocionalmente, lo puedes ver con la mayor tranquilidad. Es como, no sé si les ha tocado ver a los peleadores que ganan en las artes mixtas, en la UFC, este tipo de combates, y normalmente sale un tipo acá bien rudo, que es así como muy déspota, muy creído, y sale otra persona que se ve súper tranquila, así que el adversario, y todo el mundo dice, pues va a ganar que se ve bien rudo, bien, con mucha confianza, esto y lo otro, y el otro pues se ve serio nada más, y no, le pone una madrina el que está con la tranquilidad, porque cuando tienes la cabeza tranquila, puedes analizar mejor las situaciones que te vienen, lo puedes analizar más rápido. Tienes una capacidad así para pensar, para moverte, para actuar, y eso lo logras a través de la meditación. Por eso es algo muy, muy importante. Así que si te vas a enfrentar contra alguien que se vea muy serio, ten mucho cuidado. Si lo ves muy tranquilo, es la persona equivocada para pelear ahí. Y sí, la verdad es que sí. Ahorita estaba leyendo justamente porque me acordaba que había una palabra, la templanza, güey, que es mantener la calma y el equilibrio a pesar de todas las circunstancias que estén pasando alrededor. Y fíjate que en herrería, o no sé cómo se podría llamar, está o sea, yo cuando voy a crear una arma, y pasó en la historia, ya saben que a mí me gusta mucho de la historia. Originalmente creaban armas de, no sé, de bronce, de cobre, cosas por el estilo. Bronce, oro, plata. Sí, o sea, creabas una arma y luego, ok, voy a pelear. Pum, peleaba así. Ibas con tu espada, 2, 3, 4 y pum, se rompía. Caray. Hasta que descubrieron que templando los metales le daban más resistencia al metal. Entonces ya las nuevas armas... Ahí como ingenieros, hay una parte que se llama revenido. Tienes que templar y luego revenir. O envejecer. Sí. Pero lo mismo pasa con nuestra vida. O sea, realmente cuando tenemos templanza, que no me acordaba la palabra. Una de las virtudes cardinales. Oye, Meni, ahí lo interesante también, en el mismo ejemplo, es que
el arma para que agarre esa resistencia, se le tienen que dar un chorro de golpes, un montón de trancazos. Entonces pienso que nos pasa igual como personas, o sea, el que nunca ha recibido un trancazo de la vida o incluso un trancazo físico va a batallar para resistir un trancazo de un problema, lo que sea, pero el que ha resistido, el que ha recibido varios golpes emocionales, físicos, etcétera, etcétera, va adquiriendo también esa resistencia como las armas. Uh-huh. Y de hecho le quería subir y le apagué. Tenemos otro aire acá. Tenemos un nuevo ventilador, güey. Sí, lo sentí en velocidad media, le quería subir y lo terminé apagando. No, con mis alumnos me pasa. Tengo alumnos que les ha ido como en feria. Ahorita precisamente uno me presentó extraordinario de que las 2 materias que les daba, las 2 se las llevó. Uh-huh. Y el pobre le ha ido como en feria este semestre. Ya había recursado la materia, ya su antigua generación pues ya se graduó hace un año, entró con la generación que le seguía. Y yo les juro que dije, esto no la va a hacer, no la va a armar, no me va a presentar nada de lo que le pedí bien y va a volver a reprobar. No le tenía fe, pero es de las personas que yo creo más se esfuerza y le fue bastante bien. O sea, del máximo que les puedo poner en calificación de extraordinario, que es un 80, en uno de los exámenes sacó 80, en el otro sacó 75. Y porque me presentó muy buenos proyectos, entonces fue como, caray, no esperaba nada, pero y llegó así con una templanza, o sea, con una seguridad una calma de, ok, estoy en extraordinario, me llevé 4, pero ya pasé 3, entonces yo con esa calma de, no, profe, pues no me salió el problema, pero miren, lo hice así, y logré corregir de último momento, incluso ahí corrigió un error que traía, y le subió más la calificación, entonces fue como, ok. Y he visto otros alumnos que ellos nunca la han sufrido, y cuando la sufren, cuando se la llevan, cuando algo les pasa, es un nivel de frustración pero enorme, así enorme, de que no saben qué hacer, no saben cómo avanzar, no saben cómo seguir en sus vidas. Entonces, sí es cierto, parte de los imprevistos y de lo que podemos aprender de eso es cómo puedo mejorar y cómo puedo evitar estos errores o estas cosas o estas situaciones y cómo afrontarlos de esa manera. O sea, si es la primera vez que me pasa, pues me voy a frustrar. Uh-huh. Pero si ya me ha pasado 3, 4 veces de que de repente, ven, no has subido el episodio, ay, sí es cierto, ahí lo subo. Ya a veces nos agarramos así con broma de, híjole, se publica a las 5 de la mañana y ahora se publicó a las 5 de la noche, de la tarde. Error de dedo. Error de dedo, es que me equivoqué y le puse PM en vez de AM. Pero no, o sea, ya lo agarramos hasta con cierto humor y las cosas van saliendo y a veces son de los episodios más vistos, curiosamente. Entonces, pues sí. Vamos cerrando, chicos. ¿Algo más que quieran decir o pasamos ya directamente? Yo quiero compartirle una de las frases que me ha llegado demasiado de mi mentor Luis X. Torres, que dice: uno de los valores más grandes que tenemos en la empresa es, si el barco se hunde, lo hacemos submarino, pero llegamos, de que llegamos al otro lado. Es como aprender de que si cualquier cosa que pueda venir, tener esa mentalidad de que pueda llegar la tormenta más grande, puede llegar la peor catástrofe, puede llegar lo que sea, pero cuando tú sabes que tú eres más fuerte que cualquier situación, cuando tú sabes que tu equipo puede romperla, puedes transformar eso que está viniendo, y de que llegas e incluso es mucho mejor a veces. Decíamos ahorita, puede que tengas un imprevisto y que no salgan las cosas perfectas, pero a veces puede que llegan los imprevistos y al final termina siendo mucho mejor de lo que esperabas al inicio. Entonces puede pasar las dos cosas también, depende de ti aprender a mover, a darle la vuelta, a hacer este arte. Alan, ¿algo que quieras aportar? Termino completando la idea de paz. Sí, es cierto, muchas veces los imprevistos son oportunidades que nos da el destino para mejorar lo que queríamos entregar. A veces pasa de que, híjole, me pasó algo, tenía el proyecto, tenía el plan,
y a veces lo hice mejor. Y en un ejemplo de un amigo que se acaba de comprometer, tenía ya el plan así súper... No. Amigos allá, Amigos de verdad, acá. Amigos de verdad. Justo en la gimbrosidad. No, un amigo del Bashi, precisamente. Justo en el bromance acá. No, un amigo del Bashi que no creo que me invite a su boda porque ya... Antes no era tan amigo. No creo que me invite a su boda porque ya le hemos perdido cierto el contacto, pero me estaban platicando que con él tenía un plan así súper fregoncísimo de que no, vamos a ir a comer y luego nos vamos a ir acá y luego le voy a proponer en tal lugar así súper padre con un friego de luces que de repente se van a encender y pues no, al final no funcionó nada por el clima como ha estado en estos días. Mira que al último se le declaraba menino. Caray. Plot twist. Plot twist. No le funcionaba por eso y al final terminó haciendo algo mejor. O sea, porque su plan era, no, pues vamos a ir a comer, así como una comida normal, salida normal, mientras mis amigos me están ayudando en la presa a poner así luces, a poner todo, pero llovió, entonces las velas que tenía se apagaron. Y al final terminó proponiendo, pero en el mirador, con las luces de la ciudad, y de una manera un poco más bonita, algo mejor. Hizo ahí un mini espectáculo con un dron que traían y demás. Entonces salió el plan y salió mucho mejor de lo que lo tenía planeado, que la sorpresa inicial pues cambió y se adaptó y están súper felices ahorita. O sea, los súper felicito si quieren invitarme a la boda. Si ven este programa ya saben. Y sí, a veces véanlo como oportunidades que nos da el destino para mejorar las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, me despido de ustedes, mis queridos preguntones, con mis redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Menis05J, menos en Facebook. Y la red del negocio Flying Freedom, próximamente el libro. Y vayan a escuchar la cancioncita que ya salió, el corrido de Qué Buena Pregunta. Nice. Nice. Tú, mis redes sociales, David Paz SP en todos lados, ahí estamos para cualquier cosa. Carga Positiva, nuestra banda de música. Les recomiendo mucho que escuchen la canción de Avanzar, le tengo mucho cariño y mucho amor a esta canción y va muy ad hoc al tema, Avanzar. Avanzo, no quiero mirar atrás, mucho menos al sol al caminar. Ahí la pueden escuchar en todas las plataformas de música. Las redes sociales del negocio, pazcompany.com, ahí estamos para cualquier cosita, producto, tendencia que ahí casi todo lo vamos a andar teniendo. Ya estamos creciendo en probadores y esto me está agradando mucho y sé que les va a gustar mucho a ustedes también. Wow. En mí en redes sociales ahí.chavimon, tu amigo Nacho, también en YouTube y con nuestro nuevo proyecto Ignistec, capacitación y consultoría. Chicos, les mandamos muchos saludos a todo nuestro auditorio de nuestro país, de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa que nos ven. Le quiero mandar ahorita saludos a mis amigos los gemelos Ángel y Miguel, que siempre nos están apoyando mucho. A nuestro amigo Checo, que ahí nos estaba ahorita apoyando y que nos está invitando ahí para alguna colaboración. Ahí más adelante les platicamos al respecto de eso. Y pues, simple y sencillamente, quiero terminar mandándoles mucho amor. Y compártanos ustedes cuáles han sido los imprevistos que piensan que más les han ayudado a crecer. Aquí dejen nuestros comentarios, sus preguntas y sugerencias son bien recibidas con mucho cariño. Los amo. Y bueno, sin imprevistos y con todo marchando a popa, de momento nos despedimos. Hasta la siguiente pregunta. Pícale ya. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Oye, yo pensé que Paz iba a decir, si hunde el barco, nos ahogamos todos. ¿Qué? Y la otra alternativa era, si se hunde el barco, Jaxi cabe en la puerta.